Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal se la pasan? ¿Todo bien? Me alegra mucho. Buenas noticias, más buenas noticias, respetable público. Este 2026 está iniciando con todo para el boxeo mexicano, ¿eh? Vaya. Ayer con lo del Toro Reséndiz y hoy por la mañana que me voy enterando en las redes sociales está circulando la noticia de que se viene un México contra Tailandia y en la misma división. México está a punto de tener 2 campeones mundiales más porque los mexicanos que van a pelear en Tailandia son de primer nivel y se trata de Yoreme Mendoza Córdoba y de Eric Badillo. De eso va el videoprograma del día de hoy. Los dos mexicanos, tanto el Yoreme Mendoza como Eric Badillo, están invictos, están preparados y los dos pelean en los mini mosca. Han arrasado con todos en los mini mosca y al fin están recibiendo su oportunidad por un campeonato mundial. Se lo merece, me cae. Los dos estaban luchando mucho por este momento. Qué bueno que ya se los dan. Y se viene una gran guerra boxística de México contra Tailandia porque el Consejo Mundial de Boxeo acaba de ordenar la pelea contra Eric Badillo de México contra Tamanon Niyomtrong de Tailandia. Niyomtrong es el campeón mundial mini mosca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, pero eso no es todo. La IBF también está por ordenar que nuestro Yoreme Mendoza pelea contra el campeón mundial IBF mini mosca Tangsak Simsri. México contra Tailandia en la misma división. Esta noticia me llena mucho de alegría porque esperábamos con ansias que Yoreme ya recibiera una oportunidad por el campeonato mundial. Se lo merecía, como no. Yoreme ha trabajado bien duro, al igual que Eric Badillo. Qué bueno que este par de boxeadorazos mexicanos no cruzaron sus caminos, porque aún hay mucho que ganar sin la necesidad de gastarse los cartuchos entre mexicanos, ¿no lo creen? Yoreme Mendoza enfrentará su más grande desafío. Esta pelea no me la puedo perder por nada del mundo. Lo más seguro es que la pelea sea en Tailandia. Apoyamos al Yoreme porque llevamos mucho tiempo diciendo que Yoreme tiene todo para ser una de las nuevas caras del boxeo mexicano. Yoreme Mendoza Córdoba tiene 25 años, es de Hermosillo, Sonora, es un noqueador implacable, tiene 27 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, con una efectividad noqueadora de más del 85%. Caray, este Yoreme pega con marros, literalmente con marros en los puños. ¿Y por qué digo esto de los marros? Si no han visto el Instagram de Yoreme, los invito a que lo busquen. Busque a Yoreme Mendoza en Instagram. El entrenamiento que hace Yoreme está en su Instagram. Simplemente es brutal. Yoreme entrena su poderosa pegada golpeando rocas con martillos y rompe los mazos. Es tal la potencia que tiene Yoreme que este Yoreme, cuando le está golpeando las piedras, rompe los mazos. Ahí lo podemos ver en Instagram. A Yoreme muchos boxeadores de su división no lo han querido enfrentar porque es de esos boxeadores peligrosos que noquean y te terminan la carrera. Toda su carrera profesional de Yoreme la ha hecho en México y se habla de que esta pelea por el campeonato del mundo sería en Tailandia. Eso es muy probable, aún no está confirmado, pero por lo que hemos visto en las redes sociales, por lo que hemos investigado, hay grandes posibilidades de que Yoreme vaya hasta Tailandia. Ya les estaremos informando en cuanto haya información más exacta. El rival del Yoreme es una bestia, es muy peligroso, es de los mejores boxeadores que hay en la actualidad, es el campeón mundial IBF de los mini mosca. Tiene 25 años, Tangsak Simsri tiene un impresionante récord profesional de 39 peleas ganadas, 34 de ellas por nocaut, una derrota por nocaut y tiene una efectividad noqueadora muy parecida a la del Yoreme con 87%. El campeón IBF mini mosca pelea únicamente en Tailandia y en Japón, nunca ha salido de Asia, por eso decimos que lo más probable es que vaya a pelear en Tailandia el Yoreme. Y por los estilos, porque los dos son noqueadores brutales, esta pelea creo que no se va a ir a la distancia, va a ser una pelea que va a terminar en knockout. Mi pronóstico es que Yoreme Mendoza noquea al tailandés en el round 9. Yoreme está en su mejor momento y lo tiene todo para derrotar al tailandés, y en cuanto sepamos más de este tirazo se los vamos a hacer saber. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opina el respetable? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. ¿Les late la prueba de fuego para Yoreme? Pues si quieres ser el mejor tienes que derrotar a los mejores, tienes que enfrentar a los mejores, y es lo que está haciendo Yoreme Mendoza. Y aquí está uno de los mejores boxeadores del planeta, Tangsak Simsri, tremendo boxeador, tremenda prueba para el Yoreme. Les voy a dar un dato muy interesante del rival de Yoreme, de Simsri. A este tailandés lo noqueó ni más ni menos que Masamichi Yabuki, el mismo que hizo pedazos al camaleón, ¿se acuerdan? El japonés noqueó al tailandés en el 2022, lo noquearon en Japón, como dato interesante. Pero sabemos también que Masamichi Yabuki es de los mejores boxeadores japoneses del momento.
Un gran rival para Yoreme este tailandés, una gran prueba, creo que es la pelea más difícil que el mexicano ha enfrentado, un reto enorme. Y si gana Yoreme sería otro campeón mundial más para México, ¿o qué no? Porque esto es boxeo, esto no es fútbol, y aquí en el boxeo a México se le respeta. ¡Vamos, Yoreme! Y ahora platicando un poquito de Eric Badillo, fíjense que se ha hablado muy poco de Eric Badillo. Yo en YouTube, en las redes sociales casi no he encontrado información de Eric Badillo. Hemos visto sus peleas porque sabemos que es un prospecto buenísimo. Se habla poco de Eric Badillo y el Consejo Mundial de Boxeo ya ordenó, esto es oficial, ya ha ordenado que el campeón mundial mini mosca por parte del Consejo Mundial de Boxeo, el tailandés Tamanun Nijotrong, se enfrente a su mandatorio, que es el mexicano Eric Badillo. México contra Tailandia. Esto ya es oficial. Eric Badillo, el mexicano, es de la hermosa Ciudad de México. Es un zurdo, mide 1.65 metros y tiene un récord profesional de 19 victorias, 8 de ellas por nocaut. Está invicto. Su promotor es ni más ni menos que Samson Leikowitz. Badillo hizo casi toda su carrera profesional en México. Ya ha peleado 2 veces en los Estados Unidos. Lo ha hecho bastante bien. Tiene experiencia a sus 29 años y enfrentaría al campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Tamanun Nijotrong, quien ya tiene 35 añotes. Una edad peligrosa para pelear en estos pesos, donde la rapidez y la juventud son fundamentales en estos pesos pequeños. Nijotrong tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut y una derrota por nocaut ante Oscar Collazo de Puerto Rico. En ese tiempo, cuando Oscar Collazo lo noqueó, se jugaba en el Campeonato Mundial WBO. Collazo lo noqueó en el 7º round. Y yo creo que el mexicano Eric Badillo sí tiene muy buenas posibilidades de ganarle al tailandés. Tiene una izquierda muy buena, muy educada, un gancho al hígado también chulísimo. Es más joven, es más rápido, boxea mejor a mi gusto. Mi pronóstico es que Badillo se lleva a la distancia al tailandés, ganándole por decisión dividida. Yo no veo un knockout en esta pelea. Es una pelea muy cerrada, va a ser una pelea muy sangrienta, limítrofe, intensa, muy difícil para el mexicano. Pero creo que los dos mexicanos, tanto Eric Badillo como el Yoreme, se le van a levantar como triunfadores, porque lo han trabajado, han ido de poco a poco, no están inflados, son de aldeveras, lo tienen todo, son boxeadores con condiciones boxísticas muy buenas y sin duda alguna van a ser campeones mundiales en este 2026. Muy buenas noticias para México, creo que hemos empezado con todo el 2026 y en cuanto sepamos más de estos tiros, en cuanto haya más información, se lo vamos a hacer saber aquí en Richie Blog. Por eso es muy importante que te suscribas. Suscríbete en este momento si te gusta nuestro contenido. Suscríbete por favor, toca la campanita y activa todas las notificaciones. La suscripción es totalmente gratis y nos ayudas también mucho a seguir creciendo. Y aquí a mi lado te voy a dejar un video muy bueno que estoy seguro que lo vas a disfrutar mucho. Para que sigas disfrutando de nuestro contenido, quédate con nosotros, dale click a este video que te está apareciendo y sigue disfrutando de Richie Blog. Le mando un abrazo a mi familia, en especial a mi hermano Richie por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.